Quiero analizar la foto de hoy de la Argentina y la película de estos 4 meses de gestión de Javier Milei. En línea está Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores. Hace mucho que no hablamos con Lucas y es un gusto tenerte al aire. ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo Bataglia aquí en Millennium. Buen día, Eduardo, ¿cómo andan ustedes? Bueno, sacale una foto a la Argentina de hoy y analizame esto que acaba de decir Francos, el tiempo que ha superado esa barrera que muchos decían que podía ser la del fin del gobierno libertario. Contame a ver qué pensás. Bueno, si hubiésemos hablado hace un año atrás, seguramente estuviésemos hablando de la elección, de las implicancias de la elección, de la coyuntura que atraviesa la Argentina, y qué es lo que debería proveernos la elección para resolver esos desafíos, ¿no? Y naturalmente el que más destacaba era el económico, ¿no? Seguramente hubiéramos estado deseando que el proceso electoral nos deposite en una circunstancia en donde tengamos un gobierno que tenga la capacidad de resolver esa gran crisis económica de gran magnitud que había por delante, por una economía que había acumulado muchos desequilibrios que le impedían que funcione correctamente. De todos los candidatos que había en danza, estoy hablando lógicamente de los que llegaban con alguna chance competitiva, había uno que además del interrogante económico de, sabrá resolver la crisis económica, tiene las ideas correctas para resolver la crisis económica, nos agregaba un interrogante político vinculado a si podrá tomar decisiones para resolver la crisis económica, si podrá gobernar, y ese era Javier Milei. Esto es naturalmente porque había características cuantitativas que sobresalían. Era un presidente que lideraba un espacio nuevo, 2 diputados, seguramente iba a tener debilidad legislativa. De hecho, es el presidente con mayor debilidad legislativa, por lo menos desde 1983 para acá. Es el primer presidente que tarda más de 100 días en sacar una primera ley del Congreso. Todo esto se está verificando de esa cualidad cuantitativa de un gobierno en condición de minoría política o de hiperminoría política. ¿Y qué lo traicionó al gobierno? ¿Quizás las formas? No, y ahí iba lo segundo, porque no era solo cuantitativo, acá no es solamente la cantidad, sino también la calidad lo que nos presentaba interrogantes. ¿Por qué? Porque uno puede tener un equipo chico, pero un equipo chico consolidado, de gente muy preparada, con mucha experiencia, con mucha capacidad de resolver el desafío político, y es acá en donde aparece este episodio de ayer, ¿no? Que es un episodio para esta fuerza política, en esta condición política, tratando de resolver este desafío económico, que haya este nivel de falta de comunicación en los altos planos de la organización, porque estamos hablando del presidente, la jefa, la secretaria general de la presidenta, una persona muy importante dentro del gobierno, y el jefe de bloques en diputados, una descoordinación respecto de cuáles eran las acciones políticas a seguir en el Congreso, y que termina ocasionando una crisis interna dentro del espacio de gobierno que sigue alimentando esos interrogantes de, más allá de las ideas que tiene Milei de cómo resolver el desafío económico, ¿las podrá llevar adelante? ¿Tiene la capacidad? ¿Tiene el equipo? ¿Y está consustanciado todo el equipo con ese norte político, con esos objetivos políticos? Bueno, todo esto me parece que es lo que en última instancia nos agrega ese interrogante. Yo siempre digo que cuando comienza una gestión presidencial, un mandato presidencial, uno se hace 2 preguntas. ¿Qué es lo que quiere hacer este presidente y cómo le va a ir? Bueno, Milei nos agrega una, que es, ¿qué es lo que quiere hacer este presidente? ¿Qué es lo que va a poder, le van a dejar poder hacer? Y ahí lo conecto con esto de Franco de ayer, y cómo le va a ir, ¿no? Hay una pregunta en el medio que es política, y acá es donde también creo que Milei, más allá de demostrarnos que tiene las ideas económicas para resolver el desafío económico, también nos tiene que demostrar que tiene capacidad política para lograrlo en esta condición de minoría. Ayer hablábamos con Raúl Timerman y nos hacía el siguiente análisis. Nos decía que el apoyo a Milei continúa siendo importante por parte de la ciudadanía o de aquellos que lo votaron esencialmente. Pero empezaron a aparecer los peros. ¿Coincidís? Sí, a ver, tocás, en esto del análisis, ¿qué recursos políticos tiene Milei para poder resolver el desafío económico? El del apoyo popular es quizás el principal recurso político. ¿A qué hago referencia con apoyo popular? A que esa gran cantidad de gente que votó a Milei, sobre todo la que lo votó en la segunda vuelta, porque estamos mirando mucho a esa, porque es una mayoría especial, es una mayoría que se construye
en una instancia electoral en donde hay dos opciones nada más, con lo cual puede haber dentro de ese grupo de gente que eligió a Milei, gente muy convencida, que va a seguir apoyando pase lo que pase, y gente que va a querer ver. O sea, es una mayoría, digamos, no sólida en términos de apoyo. Y efectivamente, a esa mayoría, nosotros estamos viendo que gran parte de esos votantes siguen apoyando, y esta es la nota destacada del clima de opinión pública. Vemos mucha estabilidad en el clima de opinión pública, mucha estabilidad en la mirada que la gente está teniendo del proceso. Ahora, esta ilusión que alimenta ese sector del electorado que apoyó a Milei y que lo sigue apoyando, necesita estar alimentada de resultados. Porque en última instancia esa gente eligió a Milei para que le resuelva los problemas económicos, no para que Milei sea presidente y Milei pueda disfrutar del beneficio o del privilegio de ser presidente de la Argentina. Entonces, en la medida que esos resultados no aparezcan, probablemente, no sobre el 100% de esos votantes, pero sobre una parte importante, pudiera empezar a erosionarse la confianza que esos votantes tengan sobre Milei. Esta es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Cuánta paciencia le van a tener esos votantes, sobre todo los que lo acompañaron en la segunda vuelta, no en la primera, porque los que lo acompañaron en la primera, el 30%, probablemente sean votantes que estén más convencidos de que Milei es la solución para la Argentina. Pero ese 25-26% que se agregó en la segunda vuelta es un electoral que va a haber que atender con resultados. Y ese tiempo que tiene Milei para atender a ese electorado no es un tiempo demasiado largo, demasiado prolongado, con lo cual acá es donde estamos tratando de, los que miramos el clima de opinión pública, detectar indicadores que nos ayuden a advertir que esa paciencia pudiera estar terminando. Yo te diría, Eduardo, obviamente que los resultados económicos tienen que estar. Yo ahí digo que Milei tiene que, y utilizo una expresión muy economicista, ¿no? Tiene que lograr que el sufrimiento marginal que la gente sufra durante este proceso de corrección de desequilibrio de la economía sea sostenidamente decreciente, porque eso le va a hacer construir a la gente la percepción de que el rumbo es el correcto. O sea que de aquí, perdona Lucas, de aquí al rebote de la economía, digamos, no sé, serán 3 meses, 6 o 9, que de aquí al rebote de la economía vayamos teniendo algunas señales de que el esfuerzo vale la pena. Exactamente. Si no es que estamos cada vez mejor, al menos que estamos cada vez menos peor. Digamos, cualquiera de las dos opciones son válidas, y ahí donde yo creo que en buena medida lo que estamos viendo, que es desde enero para acá una mejora en las expectativas, creo que el gobierno lo está logrando por la desaceleración de la inflación. Ahora, si la desaceleración de la inflación se detiene, si la gente percibe que el gobierno tiene muchas dificultades políticas para avanzar, si la gente ve que el mal humor social crece porque sectores empiezan a verse afectados por este proceso de corrección de desequilibrio, bueno, toda esta dinámica pudiera ir erosionando esa popularidad que hoy es el principal sostén de un gobierno que está intentando resolver ese desafío económico de gran magnitud en esta condición de hiperminoría, y por eso se vuelve muy importante monitorear la popularidad de Milei, porque en algún punto es el ancla de todo el proceso. Sin duda. Y ya que mencionás a Milei, pienso en algunos sectores que le reclaman al gobierno que cambie el rumbo. Si insisten con esto, no van a encontrar más que chocar contra una pared, ¿no? Porque es no conocerlo a Javier Milei. Y por otra parte, cuando hablan del presidente como que tuitea mucho, que repostea mucho los mensajes que son afines a su pensamiento, quien piense que esto puede cambiar, tampoco lo conoce a Milei. El estilo de conducción de Javier Milei es diferente a lo que hemos visto de los presidentes convencionales, ¿no? Ahora, ¿hay aciertos que haya tenido en este tiempo de gestión, en estos 4 meses, Javier Milei, quizá por esa forma no tradicional de gobernar? Sí, te voy a mencionar 2. O sea, obviamente que cuando hablo de dificultades políticas tenemos mucho para mencionar respecto de los errores de estrategia política o los errores de praxis política, de la acción política, que han ocasionado, entre otras cosas, esto que te mencionaba de un presidente que en 100 días no puede sacar una ley. Ahora, hay algunos elementos que digamos, pueden ser resaltados como positivos o que han resultado positivos para Milei, ¿no? Esta idea de Milei de polarizar con la casta, todo este arco narrativo anti-establishment, creo que ha sido un arco muy propicio, muy digamos, inteligente para este momento de la Argentina,
en donde una gran parte de la opinión pública de la sociedad argentina está muy enojado con la dirigencia política y entiende que Milei en algún punto viene a expresar eso, ¿no? Cuando Milei cuestiona la casta, cuestiona la dirigencia política, creo que mucha gente se siente representado, identificado en ese discurso, y eso lo ha ayudado a dos cosas. Primero, a polarizar, a tratar de transmitir la interpretación de que acá hay una puja entre sectores que quieren cambiar eso y sectores que quieren resistirse, y esto lo ha ayudado a galvanizar esos apoyos que recibió en la segunda vuelta, y eso no es un dato menor, porque hoy Milei, digamos, más allá del número que mires, vamos a poner que oscila entre 45 y 50% de imagen positiva, es un presidente que había sacado 30% de los votos el 22 de octubre, cuando toda la oferta estaba disponible. O sea, ha logrado, digamos, erigirse como el líder de un sector de la opinión pública que está demandando un cambio, que quiere en algún punto que la acción política o el accionar de los políticos cambie, y en eso ha tenido éxito y creo que explica por qué sostiene estos niveles de popularidad. Y el segundo punto es que lo ha ejercido este rol de liderazgo con mucha convicción, que creo que es lo que está teniendo impacto sobre todo en la mirada que tienen los agentes económicos de todo este proceso, ¿no? La mayoría de los agentes económicos, cuando uno habla con ellos, inversores, empresarios, gente que tiene roles importantes en el sector privado, lo que miran es un presidente que está muy decidido a perseguir esos objetivos de política económica que la economía argentina necesita, fundamentalmente el equilibrio fiscal. Ahora, vuelvo de vuelta a esto de los interrogantes del plano político. Da la sensación que la forma en que Milei se está vinculando con el resto de los actores políticos, que es necesario para poder tomar las decisiones políticas, se lo reclama el fondo cuando le dice la Argentina necesita consensos políticos para avanzar en reformas estructurales. La forma en que Milei lo está logrando es bueno por ser con convicción, pero está generando una interlocución muy conflictiva con el resto de los actores, no colaborativa. Da la sensación que Milei va a compulsar con el resto de los actores la toma de decisión y no a negociar y acordar con el resto de los actores la toma de decisión. Y esto es lo que nos presenta dudas respecto a si va a tener éxito o no en esta condición de minoría en la que está gobernando Milei. Lucas, un gusto escuchar tu análisis, hablar con vos. Gracias por tu tiempo. No, por favor, Eduardo, un placer, un saludo a todos. Hasta la próxima. Lucas Romero, analista político, interesante, cada una de las palabras de Lucas refiriéndose a este momento político de Javier Milei y al momento que está atravesando el gobierno. Hablamos con Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores.